Recording in progress. Compañero Lorenzo, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Buen día, profesor. Aquí estamos incorporándonos. Gusto saludarlo. No, el gusto siempre es mío. No me priven de esa dicha. Eso, que sea de aquí para allá y de allá para acá. Exacto. Muy bien, me da mucho gusto saludarlos, verlos. ¿Qué tal les fue en la semana? En lo personal, bien. Mucho hubo que hacer, hubo trabajo, pero bien. Y eso es lo más importante, que mientras haya trabajo, salud y bienestar, lo demás es pilón. Claro que sí, muy bien, una forma muy optimista, muy positiva. Matías, si puedes activar tu ¿A usted cámara, qué por favor. tal? Sí, profe, permítame tanto. Bien, todo excelente, pues con muchas actividades, mucho trabajo. Y pues saliendo, ¿no? Poniéndonos aquí al corriente para estar listos para hoy. ¿En qué nos Excelente. quedamos, Lorenzo? Matías, si eres tan amable, ¿en qué Pues en primera, creo que no. oriéntenme para ubicarnos porque estábamos con las participaciones de ustedes, ¿no? Ya yo esta compañera Pilar, ¿verdad? Se llama. Y nos habíamos quedado como en la mitad de su exposición, profe. Ok, tú la tienes, ¿verdad? Sí, ¿La puedes compartir si eres tan amable? sí, profe, déjeme un momentito en lo que abro el WhatsApp en la compu y abrirlo. Sí, no te preocupes. Te esperamos y vamos a dar continuidad. Mientras aquí vamos a chismear con Lorenzo, ¿verdad? Eso. Bien. ¿Cómo vamos, Lorenzo? Danos un resumen de la clase anterior, si eres tan amable. Bueno, estuve, no estuve presente, la escuché después, la vi, la Ajá. disfruté. Estábamos viendo, dije para no revolver, porque fíjese que ha estado coincidiendo los temas de usted con otros temas de otras clases, Ok. y me gusta porque se han estado mezclando y entonces como que vas, Te refuerzan. agarrando de varias partes, pero sí al final, sí, al final, bueno, aquí hablamos, yo veo, bueno, estaba viendo, escuchando el libro de el que hace Aristóteles y Platón, ¿no? Ujú. El que nos recomendaron no el príncipe, el otro, el de El la príncipe es de República. Maquiavelo. Ah, no, el de la República, ¿no? La República de Aristóteles y los diálogos de Eh, Platón. eso. Entonces me extrañaba que Platón no escribiera, que, que hablaba y que te hacía entender el razonamiento, ¿no? Ujú. Y, y o sea, él decía que él no podía enseñar, pero que sí podía sacar de dentro de ti la capacidad de aprendizaje, que porque todo estaba dentro de ti. Claro. Y Eso bueno, mismo lo retomó en la después actualidad, Sócrates. así es. Y en la actualidad, pues, justamente es eso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no estudié, no me preparé. La preparatoria la empecé en la prepa 8 y la terminé en el sistema abierto como 20 años después, ¿no? Entonces, es muy diferente. Y entonces, en la actualidad, y estoy ahorita aquí estudiando y tomando las clases con el gusto por lo que no hice antes. Mi gusto es ahora tratar de entender en lo que me quedé pues hace más de 20 años, ¿no? Si son 30 o 40 más o menos, pero ese es mi gusto. Entonces veo que esa parte del conocimiento de la vida hoy está enfocado o está basado en eso que analizaron
hace siglos y que efectivamente, ¿no? A través de la vida las cosas van surgiendo. Ahora por eso entiendo un poquito más las clases, le pongo atención. Hay cosas que ya vivimos y que dices, ah, bueno, esto te tiene, o sea, le veo sentido a lo que voy leyendo ahora. Le encuentras el sentido. Sí, así es. Muy bien, como cuando eres chico, estás en la secundaria, en la preparatoria, en la primaria no digo porque es una esponja a esa edad, todo lo vas almacenando, lo vas aprendiendo, pero no eres analítico, no eres crítico, ¿sí? Ya cuando entras a la adolescencia y estás en la Ujú. secundaria, en la prepa, y dices, pues sí, matemáticas, ¿y para qué me sirven? ¿Para qué las uso, no? Y eso te pasa en diferentes materias. La diferencia contigo es que ahora sí le ves la utilidad, la detectas de inmediato y sabes por qué y para qué existe cada cosa, ¿no? ¿Cuál es el sentido de analizar lo que estamos analizando ahorita, no? Tiene Así es. sentido que en la materia de teoría política nos pongamos a analizar a los filósofos griegos, ¿sí? Que decían, ¿por qué? Porque el conocimiento, menos el de ellos, ha trascendido y no tiene caducidad, ¿sí? Y sirve hasta como antecedente en la mayoría de los casos, y si alguno es desmentido o tuvo una actualización, pues no deje de ser importante, porque nos ayuda a entender por qué en la antigüedad se pensaba de tal o cual manera. Eso nos ayuda o nos invita a que nuestro cerebro se permita tener una actualización de conocimiento y entendimiento más general, ¿sí? De la humanidad en sí, ajá, en sus diferentes acepciones. ¿Por qué? Porque existen diferentes materias, ¿no? Y podemos ver Así las es. excepciones, por ejemplo, los avances en la medicina, cómo la veían antes, cómo es ahora, por qué antes utilizaban tal o cual técnica, tal o cual medicamento que podía ir como en nuestros antepasados prehispánicos, podía Ujú. ir desde la herbolaria maya, ¿no? Muy destacada. ¿Por qué la alquimia en Europa durante la Edad Media? ¿Sí? Y Así es. es así ir entendiendo cómo es el avance de la medicina en diferentes eh, y en diferentes épocas. Pasará con las matemáticas, con la física, con la química, con la astrología, la astronomía, el derecho, con la sociología y ahora en este caso, pues con la teoría política, ¿sí? ¿De dónde Sí. viene la política? ¿Qué es política? Mire, pues, yo veía, se supone que la política es la capacidad o la habilidad de, de conducirse, de manejar situaciones de tal forma que las masas o los que estén cerca lo entiendan, lo comprendan con éxito y buena administración. Más o menos es mi concepto. Yo le quería Está comentar que ve que le mencionaba a Maquiavelo. Ese Nicolás Maquiavelo, Maquiavelo. pues cuántos, de qué siglo es, y veo hoy en la actualidad todos los libros, todos los análisis que se hacen, ve a políticos actuales, jóvenes y viejos, muy viejos, que siguen estudiando y, y no por aprenderse el libro o lo que escribió, sino ya entrando en el análisis de las habilidades, pero que sigue siendo fundamental en la política y en bueno, en los políticos para hacer política, ¿no? Y entonces veo que él escribió, ¿sí está? Sí, él escribió para un príncipe, o sea, dándole gusto a un político y luego a otro, porque primero le hizo el libro a alguien y como ya este no le hizo caso, se lo pasó a otro modificándolo. Pero vamos, en ese entonces, pues eran diferentes las formas de conducirse en lo que se refiere a gobierno, ¿no? Era más lo que dijera el rey o el príncipe en su momento, o a lo que ahorita nosotros nos basamos ya
en una república donde hay opiniones, en donde hay diversas reglas, donde tenemos, bueno, esas reglas que justamente son nuestra carta magna, ¿no? De todas los límites, los derechos y obligaciones. Y que en ¿no? ese entonces, pues se basaba mucho, pues, en que si infundes temor, tienes respeto. Si el pueblo tiene hambre y tú le das, tienes respeto. Y, y las más fuertes que eran, ¿no? A tus enemigos no los dejes vivos, acábalos. Entonces, cuestiones así, ¿no? Es algo un poquito, Sí, ¿no? De que el que perdona pierde, ¿no? así es. Pilar, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. Mira, ya tarde, pero sin sueño, ¿verdad, Pilar? No, es que me ha estado fallando el internet, profe. Ok, pero No, ahorita ya está bien, ya mejoró. sí, ya un poco mejor, tuve que reiniciar el módem. Ok, bueno, pues vamos a dar continuidad a tu exposición, ¿te parece? Ok, ¿En qué nos quedamos, Pilar, contigo? en Thomas Hobbes. Ok, a ver, háblanos de En- Thomas Hobbes. pues este Thomas Hobbes fue un filósofo inglés que reflexionó sobre el origen del poder político y del Estado. Es considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. En él, pues se centró mucho, su obra más principal fue el Leviatán, en el cual es el estado de naturaleza del hombre, donde en ese, pues el Leviatán se escucha sobre de una mitología o un monstruo de la Biblia, ¿no? No sé si lo han escuchado. Pues en ese, pues básicamente el estado de naturaleza, pues es sin leyes, sin gobierno, las personas viven en conflicto constante. Es decir, que pues sin autoridad y cada quien buscaba su propio beneficio, incluso dañando a otros. Para él, pues bueno, en su obra de Leviatán explica cómo debe organizarse la sociedad para evitar el caos y mantener la paz. ¿Y cómo se debe de organizar la sociedad? Explícanos, ayúdanos. Pues ahí, espera. En esa, pues él explica lo que es el Estado. El Estado debe de tener el poder absoluto para imponer el orden. Si no tiene la autoridad total, pues el caos volvería y los ciudadanos deben obedecerlo a cambio de protección y estabilidad. Para que el Estado funja como un mediador de las conductas humanas, Ujú. sociales, porque la, la sociedad como tal la concibe Thomas Hobbes como una sociedad egoísta, una sociedad en donde se manejan de manera individual, existe el individualismo, donde cada quien busca su beneficio, incluso a costa del detrimento o del perjuicio de otros, ¿correcto? ¿Es así, Sí, Pilar? ¿O sí, estoy entendiendo mal a Tomás Hobbes? A no, lo mejor así era, yo no entiendo porque su pues, teoría. porque para bueno, el Estado pues es como una forma de vivir en paz y seguridad, aunque eso pues signifique sacrificar una parte de su libertad ante un poder de fuerte que se genera para hacer el orden, por así decirlo. Exactamente. ¿Esto ya lo habíamos escuchado antes o es nuevo? No, ya lo habíamos escuchado, pero no me acuerdo. Exactamente en dónde, ¿verdad? Ajá. Ok, De hecho, en él hay una, ¿cómo se llama? Una frase que, si no mal recuerdo, el hombre es un lobo para el hombre. Es una forma de decir que
el estado natural del hombre no tiene leyes y que, El pues, ¿qué es hombre es el lobo del hombre, Ajá, o sea, que somos nosotros nuestra propia amenaza, por así decirlo. exactamente. Al depredador de él mismo. Ajá, Muchas gracias, Pilar. De veras, está comprendiendo muy bien, me da mucho gusto, me da orgullo ver cómo el razonamiento, en este caso, está bien enfocado y muy bien, y te agradezco que compartas con nosotros, con tus compañeros y conmigo, esta participación, esta exposición, y que además nos dejas partir y participar también a nosotros, ¿no? sí, Bueno, continuamos ¿con quién? Rose. Con Montesquieu. Bueno, sí es Montesquieu. Sí es Ah, Montesquieu. Pues ay, Montesquieu es puedes un deletrear. filósofo, él fue un filósofo y un jurista, si no mal recuerdo es francés, uno de sus grandes pensadores, pues, de la Ilustración. Él contribuyó mucho en sus ideas de la Revolución Francesa y la constitución de muchos países democráticos. En él, pues su obra más central, más importante fue El espíritu de las leyes. En esta obra, Montesquieu pues analiza cómo deben organizarse las leyes y los gobiernos para garantizar la libertad y evitar los abusos del poder. En esto, pues él separa los poderes, ¿no? Pues que es el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. En el legislativo, pues son las leyes, hacen las leyes, que es el Congreso, el Parlamento. El ejecutivo, pues es el presidente, ese es el que aplica las leyes, el presidente o el gobierno. Y el judicial, pues es el que juzga de si las leyes se cumplen o no ante los tribunales. Cada poder pues debe de vigilar y limitar a otros, creando un equilibrio que protege a la libertad. Y en estos, pues, los tipos de gobierno, pues, en los que él menciona, pues, es la república, en el que el pueblo tiene el poder, puede ser democrática o aristocrática. La monarquía también explica la forma de gobernar del rey, pero con leyes que limitan su poder. Y el despotismo, no sé Es, cómo, sí, despotismo. es- Es un solo gobernante que manda dilo, sin leyes ni límites, es el dilo, peor de todos. dilo. Ay, es que no me acuerdo de la palabra. A ver, Despotismo, des, despotismo, exacto. Si has escuchado hablar de las personas cuando dicen es que es muy déspota, sí. una persona es déspota. Bueno, ¿a qué se refiere? Precisamente al concepto que nos estás dando ahorita, ¿sí? Ahora, ¿nos puedes apoyar nuevamente con la explicación del despotismo? ¿Perdón? ¿Qué se entiende por El, despotismo? pues por despotismo, bueno, yo lo considero como una forma de gobierno en la que una sola persona tiene solo el poder y lo ejerce de manera autoritaria, sin respetar las leyes ni, ni la voluntad del pueblo. O sea, hace lo que él quiere, por así decirlo. Este término tiene relación con el término de absolutismo. Mm, se puede decir que sí, porque nada más él piensa o bueno, en esta se puede decir que nada más él está diciendo que le vale madres, por así decirlo, y en pocas palabras, de que le vale si afecta a otros o no, con tal de ser autoritario. ¿Tú conoces como forma de gobierno el absolutismo? El absolutismo, no. Bien, Lorenzo, Lorenzo, pon atención.
No, sí, es que ya iba a decirle que así empezó nuestro peje, pero ¿qué tal si me equivoco? Adelante. Ándale. Oye, un favor, Perdón. ¿nos puedes apoyar googleando, ya que estás ahí, googleando Luis XIV? Luis XIV. Ajá, y ahorita nos vas a hacer favor de leernos acerca de Luis XIV. ¿Él no era de Francia? Ujú. Así es. Ah, yo nada El más me rey. recuerdo de eso. Según Wikipedia, Ujú. Luis XIV, Saint-Germain-en-Laye, 5 de septiembre de 1638 en Versalles, fue el día que nació, al 1 de septiembre de 1715, apodado el Grande, en francés Le Grand, o el Rey Sol. Fue rey de Francia desde 1643 hasta su muerte en 1715. Su reinado de 72 años y 100 días es el más longevo de la historia de los reyes, cuyas fechas pueden ser verificables. Aunque la Francia de Luis XIV fue un ícono de la era del absolutismo en la Europa de ese tiempo, Escuchen, el rey se... escuchen, escuchen. Ah, Estamos destacando ahorita el gobierno absolutista, por eso pongan atención, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo vamos a relacionar con el despotismo del que nos habla Pilar, ¿ok? Continúa, por favor, Lorenzo. el rey se rodeó de una variedad de figuras políticas, militares y culturales significativas, como Bossuet, Colbert, Lebrun, Lenotre, Lully, Mazarino, Molière, Racine, Turenne y Vauban. Luis comenzó su gobierno personal en 1661 tras la muerte de su principal ministro, el cardenal Mazarino. Partidario de la legitimación divina, que era la otra opción, Luis continuó la labor de sus predecesores de crear un estado centralizado, gobernado desde la capital. Trató de eliminar los restos del feudalismo que persistían en algunas partes de Francia, al obligar a muchos miembros de la nobleza a habitar su fastuoso palacio de Versalles, y consiguió pacificar a la aristocracia, muchos de cuyos miembros habían participado en la Fronda. Durante su minoría de edad, por estos medios se convirtió en uno de los monarcas franceses más poderosos y se consolidó un sistema de monarquía absoluta en Francia que perduró hasta la Revolución Francesa. Luis también impuso la uniformidad de la religión bajo la Iglesia Católica. Su revocación del Edicto de Nantes abolió los derechos de la minoría protestante hugononte y la sometió a una oleada de dragonadas, obligando de hecho a los hugonotes a emigrar o convertirse, además de destruir prácticamente la comunidad protestante francesa. Durante el largo reinado de Luis, Francia se convirtió en una gran potencia europea e hizo valer regularmente su poderío militar. Un conflicto con España marcó toda su infancia, mientras que durante su gobierno personal, el rey participó en tres grandes conflictos continentales, cada uno contra poderosas alianzas extranjeras: la guerra franco-neerlandesa, la guerra de los 9 años y la guerra de sucesión española. Además, Francia también disputó guerras más cortas como la guerra de devolución y la guerra de las reuniones. La guerra definió la política exterior de Luis y su personalidad, moldeó su enfoque impulsado por una mezcla de comercio, venganza y piqué. Intuyó que la guerra era el medio ideal para realizar su gloria. En tiempos de paz se concentró en preparar la siguiente guerra. Enseñó a sus diplomáticos que su trabajo consistía en crear ventajas tácticas y estratégicas para el ejército francés. A su muerte, en 1715, Luis XIV dejó a su bisnieto y sucesor Luis XV
un reino poderoso, aunque muy endeudado tras la Guerra de Sucesión Española que se había prolongado desde 1701. Sus logros, entre los logros significativos durante su reinado, que tendrían una amplia influencia en el periodo moderno temprano, hasta bien entrada la Revolución Industrial y hasta nuestros días, figuran la construcción del Canal del Mediodía, el mecenazgo de artistas y la fundación de la Academia de Ciencias de Francia. Ok, ahora si eres tan Hasta ahí amable, creo. ya vimos él como fundador de la monarquía absolutista. Ahora, si eres tan amable, Mm, vamos con Luis XVI. mm, ok, ya está. Dice, Luis XVI de agosto de 1754, París, 21 de enero de 1793. Fue rey de Francia y de Navarra. Entre 1774 y 1791, copríncipe de Andorra. Entre 1774 y 1793, rey de los franceses. Entre 1791 y 1792, fue el último monarca antes de la caída de la monarquía por la Revolución Francesa, así como el último que ejerció sus poderes de monarca absoluto. Luis XVI se convirtió en delfín de Francia tras la muerte de su padre y presunto heredero Luis de Francia tras la muerte de su abuelo el rey Luis XV. El 10 de mayo de 1774 heredó el cargo de rey de Francia y de Navarra que mantendría hasta 1791, cuando asumió el título de rey de los franceses. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por los intentos de reformar la administración francesa, de acuerdo con las ideas de la Ilustración. Dichos intentos incluyeron aumentar la tolerancia hacia los no católicos y la abolición de la pena de muerte para los desertores. La nobleza francesa reaccionó a las reformas propuestas con hostilidad y se opuso con éxito a su implementación. Luis implementó la desregularización del mercado de granos, defendida por su ministro de Economía, el liberal Turgot. Pero esto acabó en un aumento en los precios del pan. Los periodos de malas cosechas condujeron a la escasez de alimentos que durante una cosecha particularmente mala en 1775 llevó a las masas a rebelarse. Desde 1776, Luis XVI apoyó activamente a los colonos norteamericanos que buscaban su independencia de Gran Bretaña, lo cual se concretó en el Tratado de París de 1783. La consiguiente crisis financiera y la deuda contribuyó a la impopularidad del antiguo régimen. Esto condujo a la convocatoria de los Estados Generales de 1789. El descontento entre los miembros de las clases media y baja de Francia dio como resultado una fuerte oposición a la aristocracia francesa y a la monarquía absoluta, de la que Luis y su esposa, la reina María Antonieta, eran vistos como representantes. El aumento de las tensiones y la violencia estuvieron marcadas por eventos como la toma de la Bastilla, durante el cual los disturbios en París obligaron a Luis a reconocer definitivamente la autoridad legislativa de la Asamblea Nacional. La indecisión y el conservadurismo de Luis llevaron a algunos elementos del pueblo de Francia a verlo como un símbolo de la tiranía percibida del antiguo régimen, y su popularidad se deterioró progresivamente. Su fallida huida a Beranés en junio de 1791, 4 meses antes de que se declarara la monarquía constitucional, parecía justificar los rumores de que el rey vinculaba sus esperanzas de salvación política a las perspectivas de una intervención extranjera.
la credibilidad del rey se vio profundamente minada y la abolición de la monarquía y el establecimiento de una república se convirtieron en una posibilidad cada vez mayor. El crecimiento del anticlericalismo entre los revolucionarios resultó en la abolición del dime, impuesto territorial religioso, y en varias políticas gubernamentales destinadas a la descristianización de Francia. En un ambiente de caos nacional provocado por la guerra civil e internacional, Luis XVI fue arrestado y depuesto durante la jornada del 10 de agosto de 1792. Un mes después, la monarquía fue abolida y se proclamó la Primera República. El 21 de septiembre de 1792, el depuesto monarca fue desacralizado con el nombre de Ciudadano Luis Capeto, en referencia a su ancestro Hugo Capeto. Luis fue juzgado por la Convención Nacional, autoinstituida como tribunal para la ocasión, declarado culpable de alta traición y ejecutado en la guillotina el 21 de enero de 1793. Luis XVI fue el único rey de Francia en ser ejecutado, y su muerte puso fin a más de 1000 años de monarquía francesa continua. Sus dos hijos murieron en la infancia antes de la restauración borbónica. Su única hija en llegar a la edad adulta, María Teresa, fue entregada a los austriacos a cambio de prisioneros de guerra franceses y finalmente murió sin descendencia en 1851. Gracias, Lorenzo. Es Bien, ahí estamos viendo la evolución de lo que era la monarquía absolutista, ¿sí? En esta monarquía absolutista vamos a ver nosotros, permítanme un segundo. Les decía, en esta monarquía absolutista vamos a ver cómo se da un poder total y absoluto para una sola persona, que es el rey, ¿sí? El rey es el único que está dotado de todos los poderes, pero además tiene un toque, un detalle, que se considera que el rey es el intermediario, así, fíjense bien, entre la humanidad, entre su pueblo y entre Dios. Esta era una característica de las monarquías absolutistas, que se decía que en sueños, en la noche, ellos dormidos, Dios les hablaba y les decía si debían subir un impuesto, si debían implementar un nuevo impuesto al pueblo, que los orientaba Dios de cómo gobernar. Muy en particular me enfoqué en Luis XIV, aunque no aparece ahí en la lectura que nos hizo Lorenzo, porque fue príncipe, el rey que marcó más fuerte la monarquía absoluta con una frase que lo llevó a la posteridad. Esa frase no aparece ahí con lo que nos leyó Lorenzo, en donde le preguntaron qué era el Estado, así como yo se los he preguntado a ustedes. Y su respuesta se convirtió en una frase que trascendió la historia al mencionar: el Estado soy yo. ¿Sí? Imagínense nada más con esta respuesta, qué idea tenía él del Estado, del gobierno, del poder, y esto es lo que marca total y plenamente una monarquía absoluta. ¿De acuerdo? Ya después vamos a ver qué diferencias habrá. Ahora sí, Pilar, dinos, coméntanos, ¿qué diferencias ves entre la monarquía absolutista y el despotismo? Perdón, es que no lo escuché. ¿Qué diferencia hay entre la monarquía absolutista y el despotismo? ¿Qué diferencia hay? Pues, bueno, yo con lo que acabo de leer, pues yo lo puedo poner como el origen de que la monarquía pues se justifica por la voluntad de Dios
bueno, por así, yo lo doy a entender así. Y del otro lado, pues se justifica por la razón y el bienestar del pueblo, aunque sin participación popular. Ok, no hay participación del pueblo, pero su bien. Sí, Nada bueno, más su forma que, de gobierno en la que el gobernante tiene pues poder absoluto, pero busca aplicar ideas ilustradas, por ejemplo, pues la razón, la educación, el progreso, y del otro lado de la monarquía, pues el sistema de gobierno donde el rey concentra todo el poder y gobierna por derecho divino, o sea, por elegido por Dios. por la voluntad de Dios, Ajá, bueno, yo lo veo así. ¿no? Y está bien, perfecto. Esa es la diferencia, que en uno existe Dios y en el otro pues ya es sin Dios de por medio, ¿no? Ya es como por voluntad del mismo hombre, ¿ok? Continuamos, Pilar, si eres tan amable ahora, Jacobo, Con Jac- Jacobo Rousseau. A ver. Espera. Mm, Bueno, pues este Jacobo Rousseau, pues él fue un filósofo. perdón, ¿me permites interrumpir? Perdón, Sí, hay que destacar nada más muchísimo, muchísimo, no se les olvide Montesquieu, el anterior, increíble su aportación con la división de poderes, porque es la misma que tenemos hoy en día, ¿sí? Esa sí, dura hasta nuestros días y es funcional. Eh, Mal mal interpretada, mal aplicada, pero bueno, es la que perdura días. El sistema de gobierno republicano, la república, que se considera y se destaca por la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Correcto? Esa es la máxima aportación de Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes. Ahora sí, entramos con Juan Jacobo Rousseau. pues Adelante, él Pilar. fue él fue un filósofo y escritor, también fue músico, fue suizo y francés. Sus ideas influyeron profundamente pues en la Revolución Francesa, en la educación moderna y en la filosofía política. Fue un pensador que creía en la voluntad natural del ser humano y de la importancia de la libertad. Pues en esta se, se centró mucho en el contrato social, en el cual pues su idea de él, pues Rousseau, el ser humano nace bueno y libre para que la sociedad pero bueno, la sociedad lo corrompe. En su estado natural, el hombre vive en paz, guiado por la compasión y el amor propio moderno. La desigualdad aparece cuando surge la propiedad privada y las leyes injustas. En el contrato social, pues Rousseau propuso que la sociedad debe basarse en un contrato o acuerdo libre entre todos los ciudadanos. Las personas ceden parte de su libertad individual, pero a cambio ganan una libertad civil que les permite vivir en comunicación bajo leyes justas. En esta, pues básicamente, pues sus aportaciones principales en eso, pues se defendió la igualdad y la soberanía del poder del pueblo. Inspiró sus ideas modernas de la democracia, la libertad y el derecho humano. Criticó la injusticia social y los abusos del poder. En él, la obra de, bueno, la frase que él decía, el hombre nace libre, pero en todos lados está condenado, pues esa es una frase donde todos los seres humanos tienen libertad natural al nacer, pero las leyes injustas, las desigualdades, ¿cómo le podemos decir? Imposiciones sociales hacen que la libertad se vea limitada o encadenada, por así decirlo. Y pues aquí Rousseau, pues él era de querer demostrar que necesitábamos organizar la sociedad de manera justa para recuperar la verdadera libertad. En el contrato social, pues básicamente, pues es una teoría política que explica de los seres humanos, creaban una sociedad y un Estado mediante el acuerdo voluntario para garantizar el orden y la justicia.
se basa básicamente en vivir en comunidad, las personas ceden parte de su libertad. Bueno, eso ya lo había dicho, nada más es para recalcar un poquito. Muy bien, Pilar, muchas gracias. Matías, qué opinas de Juan Carlos? No, pues que Rousseau pensaba que todavía la humanidad podía pensar por ella misma y tener un poco de criterio al hacer las cosas buenas o malas. Esto para no implementar acciones tan drásticas en el gobierno, pero pues resultó que no tenemos criterio actualmente. Ok, pero su idea era buena, ¿no? Sí, Tiene era muy buena, la verdad. muy buena, con una noble causa, va muy de la mano Montesquieu, solamente que Montesquieu lo ve más político y Rousseau lo ve más filosófico, ¿no? Al hablar de la libertad, de la bondad, del amor, Sí, de lo la ve más en la construcción, lo ve más en la forma moral que en la forma política Rousseau. exactamente, pero al final de cuentas tienen el mismo enfoque y su direccionamiento llega a un punto muy similar, ¿correcto? Siguiente diapositiva, por favor, yes. Ahora sí, Pilar. Ah, bueno, pues ahora sí viene lo bueno por lo que me había dicho de que hiciera de las ciencias políticas y su relación con otras disciplinas, pero pues, la verdad yo me quise abarcar un poquito más. Adelante, adelante. Pues en esta, pues básicamente, pues es importante las ciencias políticas y su relación con los demás, porque pues vamos a ver lo de la sociología, la filosofía, el derecho, la economía, historia, relaciones internacionales, administración pública y la antropología. En cada una, pues tiene, ¿cómo lo podemos decir? Una disciplina centrada que conecta con múltiples áreas. Sin ellas, pues sería muy difícil de comprender cómo funciona la política en la práctica o en- y hace que el Estado pues pueda o el país pueda funcionar de una manera pues eficiente, por así decirlo. Ok, ahora La nos puedes siguiente. decir cómo se relaciona con cada una. Sí, ahorita en la primera pues va a ser economía. ¿Le puedes dar la siguiente, porfis? Ah, espérame. Ya. En la economía, pues la economía pues es la ciencia que estudia la producción y distribución y consumo de bienes. Su importancia puede entender como los recursos escasos que afectan a la sociedad. En este, pues se analiza el mercado laboral o la inflación en un país. La economía política, pues es muy distinto porque aquí la rama que estudia la interacción entre la economía y el poder político, como los gobiernos influyen en la economía, viceversa. Por ejemplo, lo podemos ver pues las políticas fiscales, los subsidios, los impuestos. Eso pues permite que diseñe políticas económicas que impacten básicamente o positivamente en la sociedad, evitando la desigualdad extrema. Ok, ¿y qué ocurre cuando estamos viendo que ayer precisamente se habla de la iniciativa de ley de la reforma que va de acuerdo a todos los seres pensantes del planeta y mexicano a incrementar y a crear nuevos impuestos? De acuerdo al gobierno, no pasa nada, no se están creando nuevos impuestos. Pues básicamente, pues ahí se ven las decisiones en las que el gobierno toma, como lo había mencionado, pues básicamente, pues es para, se supone que es para que no haya discriminación, así decirlo, o desigualdad, pero pues en este es importante porque
aunque digan que no, pues sí nos puede afectar. O sea, es importante porque si no lo tomamos así que la economía, pues básicamente viviríamos en piedras, así en la época prehispánica, por así decirlo. Ok, entonces, esta reforma a la ley es buena. No, bueno, a mí mi forma de pensar no. Lorenzo, Pues la forma en que la justifican podría ser, sí, podría ser buena de acuerdo a cómo la justifican, que se supone que hacen una reforma, por ejemplo, que están ahorita incrementándole al refresco, que es algo que se consume, que ya somos creo que el primer lugar en el mundo en consumir refresco. Y lo justifican que porque sería una forma de inhibir el consumo. Pero además ahora las refresqueras que dicen, bueno, vamos a no nos subas tanto los impuestos y le vamos a quitar azúcar, te lo prometemos. Dice, bueno, pero no les cobrábamos impuestos a los refrescos light y ustedes sí ya lo cobraban al público. Entonces siempre hay ese juego de a quien afecta los intereses. Entonces los impuestos pues son la base de ingreso del gobierno, ¿sí? Eh, ¿Qué sucede? A nadie nos gustan los impuestos. ¿Qué es lo que no nos convence? Pues que no vemos claro los resultados. Ahí tenemos nuestras calles todas llenas de hoyos y baches. ¿Y cuánto nos cobran de impuestos en lo que se refiere a uso de vehículos? Ahí tenemos el problema de la inseguridad, que es parte de todo ese gasto de impuestos. Y sin embargo, pues hay horarios en los que ni te asomas a la ventana, ¿no? Por cómo está la inseguridad. Entonces, yo creo que los impuestos serían justificados si tuviéramos una calidad en, a la vista palpable, ¿no? O sea, palpable en el sentido de que, vamos, tenemos unas calles que parece que vas en mantequilla, podemos andar a la hora que sea aquí en la calle, mira qué bonitas luminarias en todos lados. Queda muy marcado que hay luz en donde hay más asaltos, porque ya hubo muertos, porque ya hubo consecuencias fatales. Sin embargo, hay lugares en donde ni aunque pase eso, hay un gasto justificable. Entonces, no hay, no hay equidad en el sentido de que te cobran impuestos, los tienes que pagar, pero no ves en dónde se refleje. Ese yo pienso que es el problema. ok, gracias, Lorenzo. Qué participación. Matías, ¿tú qué opinas de estos impuestos? No, pues como bien lo dice mi compañero Lorenzo, es un problema que hemos tenido con la economía en el gobierno, porque si bien sí es muy verdad que nos piden demasiados impuestos, no hace nada para las calles, parques, alumbrado, seguridad, pues no, en verdad sí, el gobierno no hace el intento por demostrar hacer algo con la economía que recibe de los impuestos. Pero si vivimos en una sociedad con prof- mucha, buenos servicios, tenemos, por ejemplo, los servicios de salud en Dinamarca, ¿no? Tal vez de la- Sí, pero los servicios de salud actualmente no son lo que eran anteriormente. Si usted se da cuenta, puede ir a un servicio de salud y hay filas enormes. ¿Por qué? Porque o no tienen espacio, no tienen personal, no tienen la maquinaria necesaria en los hospitales de salud pública. ¿No serán esas exageraciones del pueblo, de algún sector de la población, para No, limitar el buen trabajo del gobierno? no creo que sea exageración porque a mí me ha tocado vivirlo en carne propia, donde he esperado horas por atenderme por clavículas rotas, por ligamentos rotos. Yo por el deporte, pues es algo que estoy constantemente en hospitales públicos. Y la verdad no es exageración, sí es muy cierto eso.
Bueno, pero pues es una clavícula, ¿no? No es tanto así, no es tal, ¿no? Co- eh, pero bueno, pues al Perdón, final, profe, pero por ejemplo, ahorita hay mucho, por ejemplo, ahorita, bueno, yo era lo que yo siempre me peleo yo con mi papá porque le digo, nos están subiendo los impuestos para que haya más programas y entre habiendo más programas, pues la gente dice, pues en lugar de trabajar, pues mejor que me mantenga el pueblo. Y le digo, y desgraciadamente hay menos profesionales. Bueno, buenas personas así ya, capacitadas, así como doctores, preparado. arquitectos o todo ese tipo de cosas. Desgraciadamente, tantos programas está haciendo a la gente floja, para no decir otra cosa. Pero bueno, de alguna Y manera, eso es importante, por eso es importante la economía, para saber administrar ese tipo de cosas, la mm, toma de decisiones. y entender, ¿no? Con la economía. Asimismo, pues vamos a ver nosotros cómo, en este sentido, pues te lo están dando en efectivo, pero te lo ponen por todos lados, ¿no? Medicamentos que no Sí, hay en el seguro, en el ISSSTE, tienes que ir y comprarlos tú, eh, tienes que tomar cursos, por ejemplo, de inglés por tu cuenta, porque pues, en las escuelas públicas ya no hay inglés, ¿sí? Y tienes que pagar en los servicios, en el transporte, que te suben los precios, en la comida, todo, o sea, te lo dan en efectivo, pero para que se los regreses luego, ¿no? De otra forma. Pero bueno, con esto vamos a concluir la clase del día de hoy, ¿sí? Y seguimos contigo, Pilar, porque esto da y ok, da para... sí, profe, Compañeros, que tengan un excelente fin de semana. bye.